Popular. Ya, ahorita entro con la compu. Ya, muy bien. Buenas tardes, estamos con la candidata al Congreso, Tania Ramírez. Ella es candidata por Fuerza Popular, el número 4. Bienvenida, Tania Ramírez, a esta entrevista. Muchas gracias, señorita Marix, agradecerle por la oportunidad que me está brindando de poder llegar, ¿no?, a la población a través de estos medios. Encantada de la vida de poder interactuar ideas con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Ok, bienvenida, gracias por su tiempo. Bueno, empezamos entonces. Voy a compartir las preguntas. Aquí está. Muy bien, nosotros somos del colectivo Bicentenario de la Democracia. Lo que buscamos es conocer sus propuestas a ustedes como candidatos a nuestra región de Cajamarca, ¿no? Y mil gracias por su tiempo y su espacio que nos dan a nosotros. Bueno, tenemos, digamos, el rubro en la primera pregunta sobre la función congresal y política, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera pregunta, dice, de suscitarse un contexto como el de noviembre del año pasado, 2020, desde el Congreso de la República, ¿cuál de estas acciones asumiría usted para defender la democracia? Y sustenta por qué. Una alternativa A, votaría a favor de la vacancia. B, renunciaría al cargo de congresista. C, retornaría a su región a consultar a las organizaciones de base. U, otra decisión que usted requiera. Bueno, respecto al suceso que, como bien la pregunta lo dice, se suscitó, ¿no?, la vacancia del presidente, ¿no? Bueno, en ese caso, como bien conocemos, dentro de las funciones de un congresista está la legislar leyes a favor de la sociedad, la fiscalización y la representación. En este caso, acá se ha dado un acto de, se podría decir, fiscalización de actos de corrupción, en donde se ha tenido que emplear la justicia, ¿no? Y de acuerdo a ello, actuar de forma democrática y legal frente a dichas acciones, ¿no? En este caso, de ser elegida y tomar el cargo de congresista, continuar y basarme en las funciones que uno tiene que cumplir. No puedes de repente salir o violar tus funciones, ¿no? Tiene que uno, por algo está elegido y conoce perfectamente sus funciones y tiene que trabajar de acuerdo a sus funciones. Claro, muy bien. Para Gracias. ello todo está legalizado, o sea, no podemos nosotros hacer algo que no esté fundamentado o legalmente estipulado, ¿no? Entonces uno tiene que actuar de acuerdo a lo legal. Listo, gracias por su respuesta. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. También tiene el mismo ámbito congresal y político. Dice, en referencia a la Constitución Política del Perú, ¿cuáles son los títulos o artículos que requieren un cambio urgente, ¿no?, si es necesario? ¿O considera usted que no se debe de cambiar nuestra Constitución? Bueno, en especial quisiera centrarme en el artículo de la Constitución 142, donde pues habla sobre el tema de la depreciación de los activos de las empresas mineras, donde hay un amparo del 100% en este caso, de sus equipos de depreciación, y no creo que sea lo correcto, ¿no? Es por ello que muchas empresas mineras ahorita compran camionetas del año y a diciembre supuestamente ya están devaluadas. Y no es justo, porque en un año no se van a devaluar las camionetas, ¿no? Y ellos tienen por ahí cómo sustentar un gasto. Y me parece que no, ahí en ese aspecto cambiaría. Como le digo, cambiar una constitución desde mi punto de vista no me parece, pero sí hay cosas dentro de la constitución como la que le he mencionado de cambiar, ¿no? Y a adaptarlas. Es un castigo tremendo que se hace, es un abuso para esas grandes empresas
¿Cómo le puedes dar esa facilidad? Y en cambio, si hablamos de pequeñas empresas, solamente la devaluación es del 20%, 25%, y a ellos, esas grandes empresas, les dan el 100%, no es justo. Así como esas cosas, hay muchas más que tenemos que revisar y tratar de dar una solución, ¿no? Y que nuestro Estado sea para todos, por igual. Claro, muy bien. Pregunta número 3. También tiene que ver con el mismo ámbito congresal y político. Considerando la situación actual de los partidos políticos a nivel nacional, ¿no? Hay un poco de representatividad de los mismos. Eh, Tenemos una opción A, por ejemplo, ¿cuál cree usted que debería ser el periodo de militancia partidaria para poder postular al Congreso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo pertenece usted a esta organización que representa? A ver, no entiendo muy bien la primera pregunta. Bueno, en cuanto a cuánto tiempo venimos trabajando desde hace 10 años atrás con el partido político Fuerza Popular. Y en cuanto a tu primera pregunta, ¿cuál debería ser qué? El periodo mínimo de militancia, digamos, de pertenecer a ese partido para que pueda postular en un congreso, ¿no? Y no quizás ser muy apresurado, sino un tiempo que se debe considerar prudente. A ver, ahí sí, bueno, es mi posición, mi opinión, y respeto también la quizá alguien discrepe, pero en cuanto a ello, yo creo que para empezar, uno cuando quiere postular en política tiene que hacerlo por medio de un partido político. De otra Listo. forma no hay. Entonces, eh, ahora, tener que tener tantos años dentro de ese partido para poder postular por ese partido, o si no tengo la cantidad de esos años, no puedo participar, tampoco me parece correcto. Debe ser, si se da la oportunidad en ese momento, tengas o no tengas años participando por el mismo, ¿no? Porque al final, a la población, quien la va a atender no es el nombre del partido político, sino el candidato, la persona, esa autoridad. Entonces, en ese aspecto yo creo que totalmente como que no debería encajar, no debería ni siquiera de estar en temas políticos, aunque lamentablemente hoy en día pues eso lo toman mucho en cuenta y de mi parte nada que ver con ese aspecto, ¿no? Ya, listo. La opción B, ¿no? Si, digamos, no resultara ganadora, ¿qué actividades usted desarrollaría en pro de nuestra provincia, digamos, de San Ignacio, también Cajamarca, ¿no? Como lo hemos venido realizando siempre, sin ser autoridades, anteriormente sin de repente participar en política, hemos venido ayudando a gestionar desde nuestra posición como ciudadanos, tocando las puertas por el hecho de repente coyuntura política. En este caso, te comento, ¿no? En San Ignacio tenemos colegios hechos y que, mira, ve, uno sin ser autoridad ha estado ahí involucrada en esas gestiones, tocando las puertas del Congreso, llevando las comisiones de nuestra provincia de San Ignacio, como es el colegio del caserío Peringos. Es un hecho real, ustedes lo pueden verificar, un hermoso colegio. Esa gestión ni siquiera fue de repente iniciada por un alcalde o regidor, sino por nosotros, unos ciudadanos que hemos estado ahí, dijo, pendiente de muchas cosas que necesita nuestra provincia. Gracias a la coyuntura política, porque si bien es cierto, el Congreso pasado era mayoría fuerza popular, ¿no? Entonces, teníamos esa coyuntura política y llegábamos con nuestras inquietudes de otras comisiones, caseríos y la misma provincia, pero por medio de nosotros podíamos entrar, ¿no? A las autoridades que teníamos en Lima, ya que de San Ignacio no había ningún representante, entonces aprovechando la coyuntura política, hemos logrado ello. También el presupuesto para la construcción del colegio lo hizo Verón Flores, y que lamentablemente pues lo han abandonado. 3 años ese colegio está abandonado, lleno de pura agua, con muchos animales ahí, moscos, incluso poniendo en riesgo la salud de nuestros ciudadanos. Y bueno, nadie lo fiscaliza, ninguna autoridad dice nada, nadie levanta la voz, ¿no? Es triste, es por eso que también motivación para seguir en este camino político y yo como ciudadana neta de San Ignacio luchar
por este abandono y olvido que tenemos por parte de las autoridades y del Estado. Claro. También para el hospital, igual, San Ignacio en 2018, Fuerza Popular fue quien depositó 76 millones, aprobó el presupuesto para la construcción de ese hospital, que por años, décadas, hemos vivido soñando los ciudadanos sainacinos, que por historia conocemos que nos pertenece nuestro hospital en frontera, y lamentablemente nadie había tocado el tema, y Fuerza Popular lo hizo realidad. Pero cuando ese dinero llegó a las arcas del gobierno regional, el señor Mesías Guevara, actual presidente regional, hasta la fecha no hay nada, no se ha pronunciado en nada, nunca llegó a licitarlo, y todo el tiempo hay peros, y hasta ahora nos tienen. Aunque bueno, ya la población se ha levantado y algunas autoridades hemos tenido que presionarlas para que también como autoridades que son, presionen, ¿no? Pero siempre nos tienen paseando, nos hablan, pero nunca hay un documento de por medio que nos demuestren y digan, sí, estamos haciendo esto, lo otro, ¿no? Y no hay nada. Entonces, esa también es un motivo más de poder incursionar en política y, por favor, como sainacina, darle a mi provincia de San Ignacio lo que le pertenece, ¿no? Excelente, felicitaciones, candidata. Pasamos a la siguiente pregunta 4. Bueno, eso viene ya en el sector productivo, economía, ¿no? Dice, ¿qué propuestas tiene para promover el desarrollo económico integral en nuestra región y revertir, digamos, a mediano plazo esta crisis económica que tenemos en diversos sectores más vulnerables especialmente, ¿no? Por ejemplo, las MIPE, los pequeños productores o nuevos emprendimientos en nuestra zona de Cajamarca o a nivel del país? Como bien es cierto, no sé si tú tienes el conocimiento, personalmente yo que vivo en San Ignacio y que vengo de una familia dedicada a la agricultura. En San Ignacio, por ejemplo, el 95% de población vive gracias a la agricultura y el 5% está dedicado al comercio en la misma provincia capital ahí, ¿no? Entonces, eso también se ve reflejado en toda la región de Cajamarca. Mayormente estamos dedicados, hablando de forma general, como región, tenemos la agricultura, la ganadería, el turismo y el comercio, ¿no? En ese caso, como conocedora de la verdadera realidad de mi provincia y de mi región, lamentablemente nuestro sector agricultura ha sido totalmente abandonado y olvidado por el Estado, y ninguna autoridad levanta la voz, ningún político ha querido reconocer que somos ricos y una potencia en ello. Para este tema, para reactivar en este caso o ayudar a nuestros hermanos agricultores que mueven la economía de mi provincia y de la región, tenemos un proyecto, como lo comenté, no ha habido necesidad de ser autoridades, simplemente personas que queremos ver a nuestros pueblos desarrollados y querer ver que nuestro Estado trabaje de la mano con nosotros. El 2017 se presentó un proyecto de ley, la creación del Instituto Nacional del Café. Es un proyecto que está dedicado exclusivamente al sector agricultura. Nació del sentimiento de muchos hermanos agricultores, encabezado por mi padre, el señor Joselito Ramírez. Ese proyecto se presentó con la bancada parlamentaria Fuerza Popular a iniciativas de nuestro ex congresista Osía Ramírez Gamarra. Entonces, pero recordemos que también el Parlamento fue vacado y todos esos proyectos se quedaron ahí. Ese y muchos más se han quedado truncados. Lamentablemente, el nuevo Congreso que está, no se ha visto proyectos de gran impacto, ¿no? Entonces, como que todo está congelado. Para ello, para nuestros pequeños y medianos productores, tenemos ese proyecto que está dedicado a ellos. ¿De qué forma? Si bien es cierto, San Ignacio, por ejemplo, es una provincia que se dedica, como le comenté, 95% a la agricultura, y su producto bandera es el café. Entonces, nosotros como agricultores, por parte del Estado, no recibimos ni siquiera un sol, o una pita, rafia, o un saco. No recibimos nada. Entonces, si nosotros miramos afuera, como Colombia, Brasil, Honduras, México, Vietnam, esos países aplican una agricultura tecnificada, pero trabaja de la mano el Estado con el hermano agricultor, trabaja de la mano, caso que no se ve en nuestro país. Para ello, este proyecto fue presentado y que de llegar a ser elegida, yo lucharé incansablemente para que se dé, ¿no?
¿Y en qué consiste, dirá usted, señorita, ese proyecto? ¿Cuáles son los beneficios a nuestros hermanos agricultores? Bueno, para empezar, necesitamos tener ese instituto donde podamos contar con laboratorios e implementación tecnológica, donde podamos tener acceso a estudios de suelos, donde podamos tener acceso a obtener nosotros una propia variedad de café con nuestra marca propia, como lo tienen otros países, donde son altamente productivas en calidad y cantidad. El Geisha, el H1, son cafés que dentro del mercado lo encontramos el quintal de 1.000 a 1.500 soles. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa cuando tú elaboras una propia marca del país? Cuando tú lo llevas al mercado internacional, es como una carta de recomendación y la certificación que lo tiene eleva el precio. Entonces, eso de una forma llegas ya apoyando a tu hermano agricultor. También que sea una variedad resistente a plagas, como en nuestra provincia de San Ignacio vivimos la hoja de pollo, la roya, también que sea resistente a los cambios climáticos. Hoy en día vemos, ¿no?, cómo el tiempo está cambiando cada día más, cada año es diferente, los cambios climáticos ya se están sintiendo. También por medio de este proyecto vamos a tener la asesoría técnica, donde el Estado nos va a brindar por medio de este instituto, acompañado y trabajando de la mano con las cooperativas y asociaciones cafetaleras. No las vamos a dejar de lado, al contrario, vamos a unir fuerzas y trabajar de la mano con nuestros hermanos agricultores. Si bien es cierto, en estas cooperativas o asociaciones existen socios, y esos socios vamos a llegar de una forma más directa, eficaz y eficiente, y quienes no pertenezcan a estas cooperativas o asociaciones, el Estado llegará de forma directa también, pero que las capacitaciones no sean en un cuarto cerrado, en 4 paredes, una pizarra y un plumón, no, que sea en el campo de los hechos, tener la asesoría técnica, ¿no? Como bien es cierto, el subsidio de abonos, el guano de isla, señorita, es un abono orgánico de nuestras aves guaneras, es propio, es una riqueza nuestra, y el Estado lo comercializa. El de primera le vende a Chile y el de segunda lo comercializa acá en Perú y nosotros lo compramos. ¿Cuánto nos cuesta un saco de guano de isla? Está valorizado de los 80 a los 100 soles. Yo les pregunto a mis hermanos agricultores, ¿no quisiéramos pagar de 15 a 20 soles como lo hacen otros países? El Estado le subsidia los abonos a sus hermanos agricultores. ¿Qué costearíamos con esos 15 o 20 soles? Todo el costo generado del producto en bruto hasta el producto terminado, que es mano de obra, maquinaria y transporte, ¿no? De esa forma, el Estado estaría llegando a nuestros hermanos agricultores con abonos que también lo necesitamos para abonar nuestras plantaciones. Es una ayuda tremenda. Y de paso, conocemos muy bien que el Estado tenemos, por ejemplo, los créditos de renovación agraria, donde nos dan créditos con intereses muy bajos y a medianos plazos, donde le ayuda a nuestro hermano agricultor a poder tener un capital y poder reinvertirlo en este caso, lo que es producción, ¿no?, en la agricultura. También los créditos de reconversión productiva para cultivos alternativos. Por ahora, a través del instituto, el estudio de suelo que hice no me da para café, me da de repente para otro producto, cultivo alternativo. Entonces, ahí está, para inyectar ese tipo de créditos de reconversión productiva para cultivos alternativos. Tenemos un sinnúmero, la agricultura es universal, ¿no? También apostar, tenemos Sierra y Selva Exportadora, que está dedicada para impulsar la economía, la actividad económica de nuestros pequeños y medianos productores. Que esos programas o apoyos que son del Estado sean más, lleguen más a nuestros hermanos agricultores. Agroideas igual. Lamentablemente en el campo, nuestros hermanos agricultores desconocen totalmente ese tipo de gestiones. Necesitamos que alguien llegue y les explique y les ayude con la gestión y puedan ser beneficiados. Hay beneficios en el Estado, pero lamentablemente por desconocimiento nuestros hermanos agricultores no pueden gozar de esos beneficios, ¿no? También tenemos FONCODES, el programa de PRONAMASH, es un programa de los años 90 de Alberto Fujimori, donde promovía los alcantarillados, los reservorios, ¿no? Hay lugares en la parte baja donde no cuentan con agua.
necesitamos llegar con nuestra agua para que ellos puedan regar en tiempos de sequía a sus plantaciones. Y hay muchas cosas que se tienen que seguir impulsando, que ya están, pero lamentablemente por desconocimiento, como le digo, y por la falta de gestión y amor de las autoridades, que no ayudan a nuestros hermanos agricultores a poder gozar de estos beneficios. Entonces, como no sé si quedó claro, ahí tenemos un proyecto que ya fue presentado el 2017, que nació de iniciativa de hermanos agricultores encabezado por mi padre y está en cartera del Congreso, y que de llegar a ser elegida lucharé incansablemente para que este proyecto se haga realidad. Y es un proyecto que es para todo el país, no solamente para San Ignacio, Cajamarca, es para todo el país. Una ley, un proyecto que se apruebe va a ser para todos, no solamente para un cierto lugar. Claro, muy bien, veo que conoce muy bien y es conocedora, digamos, del aspecto, digamos, de nuestro producto, que ahora es ganador también de San Ignacio, ¿no? El café. Usted, Bueno, imagínate, una hija sainacina, mis padres son agricultores, conozco perfectamente porque he vivido en el campo mucho tiempo y conozco perfectamente esa realidad, la he vivido en carne propia. claro, muy bien. Siguiente pregunta. Eh, mm, Respecto, dice, a la producción y a los productores nacionales vulnerables, ¿no? Actualmente, las importaciones, ¿cuál de estas alternativas usted considera como la más preponderante para proteger, digamos, este importante sector económico? Tiene la alternativa A, regular la importación; B, asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación; C, la industrialización del sector; D, impulsar la ley de seguridad alimentaria, u otra que usted considere. Una sola opción puede ser nada más. Claro, de acuerdo a lo que Ya, usted. la B sería la B. Asegurar la adquisición de la producción nacional, subvencionar y promover la exportación, ¿verdad? Listo, ok. Ahora vamos a la siguiente. Es el tema medio ambiente, ¿no? Respecto mayormente a este tema, ¿considera usted que existe una crisis climática? Y si hay, ¿cuáles serían las manifestaciones que se dan? Y si llegara, digamos, al Congreso, ¿qué alternativas y acciones propondría usted ante esta situación? Bueno, para empezar, conocemos muy bien que nuestra naturaleza no depende del que digamos, no quiero que llueva, no quiero que haga sol, la naturaleza es por algo la naturaleza, ¿no? Entonces, lo único que podríamos hacer nosotros como ciudadanos, como habitantes del planeta Tierra, impulsar de repente acciones como ciudadanos que ayuden a construir una mejor tierra, un mejor planeta, un mejor medio ambiente, más no a destruirlo como lo vemos hoy en día. Todo está lleno de contaminación. Nosotros, sinceramente, como ciudadanos, no aportamos mucho a nuestro planeta Tierra, a nuestra madre Tierra. Más bien yo felicito a ustedes, al equipo del proyecto Guayacanes, que esa es la manera, esa tiene que ser la manera de nosotros como ciudadanos de aportar con nuestro planeta Tierra, con nuestra madre Tierra, dándole, ¿no? Sembrando árboles, oxigenando nuestro país, porque existe demasiada contaminación, sobre todo en la costa, y que eso perjudica a todo el planeta, y que de eso depende los cambios climáticos, los desastres naturales, porque ya nuestro planeta no soporta tanta contaminación. Entonces, acá lo que se tiene que hacer es sensibilizar a la población, motivarla también, no sé, de una forma creativa a cada distrito, a cada provincia o región, motivarla con algún bono, donde si, por ejemplo, siembran tantas hectáreas, ¿no?, de bosques, se les va a contribuir con ciertos apoyos, ver la forma de motivar a nuestra población con la finalidad de poder ayudar a nuestra madre tierra, ¿no? Sería una de las alternativas que tendría que presentar y encajarla de forma como ley, como un proyecto de ley, ¿no? Claro, excelente. La pregunta 7 también está en el mismo rubro, medio ambiente. ¿Está de acuerdo con la iniciativa de crear una normativa específica que proteja a los defensores ambientales?
¿Y cuál es su posición respecto a la explotación indiscriminada, digamos, de la parte privada o el estado de los recursos, en especial de la selva y la sierra, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto a la explotación, explotación? Indiscriminada de parte privada y del Estado, en especial de los recursos de la selva y la sierra, ¿no? Lamentablemente, pues los congresos no han sabido representarnos, siempre se han abocado, como lo he dicho, a sectores privados, a empresas privadas, universidades privadas, colegios privados y todo lo privado, ¿no? Y lamentablemente, la mayoría, quienes somos el pueblo, no tenemos ese respaldo. Es por ello que, claro, a los defensores del medio ambiente, ¿por qué no darles todo ese respaldo, esas garantías? Es más, de repente motivarlos con, ¿cómo? Con premios, brindándoles facilidades, herramientas, ¿no? Para que ellos continúen con esa buena acción. Y de paso, sobre, ¿qué más me preguntó? Sobre, Ajá, y digamos el acuerdo de Escazú, ¿no? Es un acuerdo en el cual, digamos, los ciudadanos estamos en derecho de adquirir información y como se ha visto mucho que dirigentes ambientales terminan muertos, ¿no? Y por defender los recursos naturales. Entonces creo que se necesita algo de una claro, normativa. una ley que les dé la garantía, les dé una garantía jurídica a ellos para que puedan ejercer su labor que ellos realizan. Es como lo mismo, nuestros hermanos ronderos, ¿no? Casi por ahí va. Nuestros hermanos ronderos, ellos ejercen una justicia ronderil en el campo, pero hoy en día, ¿qué vemos? Denunciados, muertos, encarcelados. O sea, no existe un marco normativo que les garantice su seguridad jurídica en la labor que desempeñan. De igual forma, para nuestros hermanos que defienden el medio ambiente, para ellos debe existir un marco normativo que les garantice su seguridad jurídica, que les dé arras, garantía en la labor que desempeñan como defensores del medio ambiente, ¿no? Por A o B, si yo ahorita toqué el tema de cierto lugar y de repente una empresa privada está ahí, pues obviamente que el enfrentamiento lo está haciendo con ella, entonces hay que darle esas garantías respectivas a nuestro hermano defensor del medio ambiente, ¿no? Se tiene que crear en este caso, y sí le compete al Poder Legislativo, presentar leyes o creando un nuevo marco normativo que garantice su seguridad jurídica en la labor que desempeñan como defensores del medio ambiente, ya que no Listo. la hay, ¿no? Y si de repente hay alguna ley, pues tendríamos que volverla a revisar y si se tiene que incursionar o colocar algo, agregar algo, se tiene que hacer, ¿no? Modificar de repente o agregar. Claro, es lo justo, ¿no? Por el bien de nuestro planeta y de aquellos que Ah, tratan de, digamos, de parar esa destrucción. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál cree usted que es su propuesta respecto a la gestión de residuos que pueden ser líquidos contaminantes o como los sólidos, ¿no? De los pueblos de nuestro país y en especial de Cajamarca, ¿no? Especialmente sobre el arrojo de basura o ciertos líquidos como aceites dañinos contaminantes al ambiente. a ver, en diferentes ciudades, lamentablemente a veces, no sé si es por falta de control o identificación, ¿no? En el caso de San Ignacio, por ejemplo, ¿qué se hace? Eh, Cuando recogen la basura, nos dicen tales días vamos a recoger basura orgánica y tales días son basura inorgánica. Eso no se aplica en las ciudades, no se aplica en las grandes ciudades. Recogen basura y ahí meten de todo, ¿no? Mm. Entonces, en San Ignacio no, por ejemplo, nosotros hacemos eso, separamos lo que es orgánico y lo que es inorgánico. Y el que incumple está sujeto a ser, por ejemplo, multado y de paso te dan sanciones en el Poder Judicial, te denuncia. Entonces, ¿cómo le llaman esto? De las municipalidades que dan ordenanzas municipales, ¿no? Donde cada gobierno es autónomo de poder poner sus ordenanzas municipales
que vayan en beneficio de la población. Y yo creo que eso debemos impulsar en las ciudades también, que haya un mayor control en cuanto al recojo de los, en este caso de la basura, para poder controlar esta contaminación y separar y más bien sacarle el mejor provecho, porque orgánico sirve para abonos y la no orgánica de repente para volverla a reusar, ¿no? Claro, es lógico reciclarlo al menos o darle otra vida Exacto. útil. Listo. Pasamos al rubro de pandemia y salud, ¿no? Pregunta 9. ¿Cuál es la estrategia que considera que debe asumir el país para afrontar la crisis sanitaria actual, ¿no? Frente al COVID-19? ¿Usted se comprometería, por ejemplo, a impulsar, digamos, la construcción de un hospital nivel 3 en nuestra región? ¿Cree que se debe mantener al personal de salud contratado por el periodo de pandemia o esperar que responda a la primera antes de realizar, digamos? A ver, para empezar, es cierto, en el año del Bicentenario estamos viviendo una crisis sanitaria, como también política y económica, pero ya enfocándonos en el tema de salud sanitaria, que lamentablemente no se está viendo muy buenos resultados de las decisiones que está tomando nuestro gobierno, ¿no? Y como partido político, la planteación frente a este problema es, como lo he mencionado, ¿no? La suma de vacunas, que consiste en que vamos a trabajar el Estado en todos los niveles de Estado. Tenemos el gobierno nacional, el gobierno local y el gobierno regional. Todos vamos a sumar fuerzas. También vamos a sumar las fuerzas del sector privado. Y con ello vamos a tratar de llegar a la mayoría de nuestro país. Finalizando el año, todos estaremos vacunados. Para ello también las 100 plantas de oxígeno que está prometiendo el gobierno de Fuerza Popular y de llegar a todos con el oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Repartiéndolo a través de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos nos ayudarán a llegar a todos nuestros hermanos quienes lo necesiten y que no vivamos o que no tengan que morir personas por falta de oxígeno, ¿no? De esa forma vamos a tratar de solucionar este problema. También ampliar la atención primaria, nuestras postas médicas en la zona rural están un poco abandonadas, no hay nada, no hay personal, no hay medicina, la infraestructura es precaria. Entonces, esa es la solución que le damos a la pandemia para poderla enfrentar y tratar de, en diciembre, terminar con esta, se podría decir, historia fea, ¿no? Y el 2022 tener una nueva historia, también no descuidando la economía, ¿no? Claro, ¿usted cree que se debe Ay, mantener ay, un AJA de salud contratado en el periodo de pandemia o no? por supuesto, no nos podemos descuidar. O sea, mientras no termine nada, todo ya esté ok, no podemos empezar a despedir el personal, al contrario, tiene que continuar hasta que todo termine, ¿no? Y si es de necesario contratar más, bienvenido sea por la mejor atención que tenga nuestra ciudadanía. Pero lamentablemente, pues, de acuerdo a las estadísticas, hemos visto que más bien no hay personal médico. En Perú falta, ¿no? Entonces, está escaso. Más bien hasta andan trayendo doctores de otros países. Entonces, yo creo que en ese caso sí se tiene que mantener todavía el contrato de esos trabajadores de primera línea, ¿no? Claro. Bien, pasamos a la última pregunta ya. Más allá de la pandemia, dice, por años se ha permitido que este sector sea muy vulnerable. Ha habido excesos de contrataciones, digamos, de concentraciones de minerales pesados en el agua, gases contaminantes en el aire y algunos insumos químicos, ¿no? que consumimos en los productos a diario. ¿Cuáles de esas problemáticas se enfocaría usted en resolver? ¿Y qué propuesta específica nos plantearía? Por años se ha permitido que nuestra salud a través de los excesos. Mira, sí, es verdad. Para empezar, nuestras empresas industriales, ¿no? Que están siempre a las afueras de las ciudades, donde ellas, pues, todos los días trabajan día y noche las 24 horas y todos los días se contamina. Todos los días salen humos que perjudican nuestra capa de ozono, nuestro planeta Tierra.
también de paso lo que es la basura en la ciudad. El mundo convive con la basura todos los días en las calles. Entonces, estas problemáticas se tienen que resolver prohibiendo, no hay otra forma. Como lo hemos visto en la pandemia, se prohibió el uso para Navidad, el uso de, por ejemplo, en este caso, los juegos pirotécnicos, Sí, ¿no? Donde todos los años, imagínate, ciudades, pueblos donde estemos, se llena de humo, se llena de olor, se llena de esa pólvora, ¿no? Que eso le hace daño. Es bonito, sí, pero en verdad perjudica. Entonces, ver otra forma de alegrar el momento, el día, ¿no? Ya evitando, prohibiendo simplemente cosas que dañen a nuestro medio ambiente. Yo creo que la única forma es así tajante, prohibir, y quien incumpla, le caiga pues la responsabilidad y asuma sus acciones, ¿no? De forma legal. claro, me parece muy bien. Agradecerle por su tiempo. Miren, lo hemos hecho 44 minutos la entrevista. Me parece muy bien e interesante sus propuestas. Nosotros agradecerles por el colectivo Bicentenario de jóvenes que hemos estado interesados, ¿no?, en conocer a todos nuestros candidatos de Cajamarca y en especial usted que es de la zona Saínacia, ¿no? Entonces, mil gracias, le deseamos mucha suerte, felicitaciones por ese conocimiento que tiene y esas propuestas para nuestra región Cajamarca, ¿no? Si puede agregar algo más o incentivar algo de acuerdo a lo que usted crea conveniente. Muchas gracias, Maritza. Sí, mira, agradecerle de paso por la invitación, por el espacio, y también decirle a toda mi población, tanto de San Ignacio como mi región de Cajamarca y todo el país, porque nosotros vamos a representar a nuestro país, vamos a ser los padres de nuestro país, que velaré por el bienestar de toda nuestra población y sobre todo la población más vulnerable que lo necesita. Por décadas, yo que he salido, he visto en los rostros su cara, he visto ese sentir, ¿no? Esa decepción que tienen, que nunca sienten el respaldo, el cariño de nuestras autoridades elegidas, y que estamos cansados de promesas, ofrecimientos. Ya es por eso que mucha población, cuando le hablan de política o llega un político, ya no quiere creer ni escuchar porque ya están hasta acá hostigados. Dicen, al final todos mienten. Igual, y entre quien entre van a mentir, van a engañar, no van a cumplir. Y yo los entiendo porque también uno vive esa realidad. Es por ello que Tania no utiliza un populismo en su política. Creo que soy una de las personas que se ha caracterizado por hablar con hechos y fundamentos. No puedo ofrecer cosas que no voy a poder hacer, sino lo que sí, y con pruebas. Yo en mis redes sociales he subido ahí los documentos, lo que voy a poder hacer y lo que sí puede ser viable, ¿no? No quiero engañarle a mi población, no quiero ser de llegar a ser elegida, tener que ellos tengan una decepción mía, ¿no? Al contrario. Y si más adelante de ser elegida cumplo con lo que ya he prometido, se logra hacer cosas más, bienvenidas sean. Yo estaré para mi pueblo, trabajaré de la mano con todas las autoridades, les ayudaré a gestionar. Yo sé que las funciones de congresistas son no claras y precisas, pero si dentro de mi posición, dentro de mi posición como autoridad, está en poderle ayudar a las gestiones de mi alcalde provincial, distrital, gobierno regional, bienvenido sea, yo ahí estaré para trabajar de la mano, con quien sea, no mirando camisetas políticas, y seré una persona en el Congreso de la República que no llegue a pelear, sino a trabajar, y a trabajar de una forma consensada con todos, sin peleas, sin odios, ni celos políticos, al contrario, todos unidos, yo creo que vamos a lograr que nuestro país salga de esta crisis política, económica y sanitaria. A nuestros hermanos también, por ejemplo, discapacitados, ¿no? Ellos están totalmente abandonados. Yo en el caminar que he tenido he visto muchas personas en esta situación y es lamentable. A ellos también decirles que seré su voz en el Congreso, en poder legislar leyes que vengan en su beneficio. Y si existen leyes, pues que se cumplan, ¿no? Que no estén solamente plasmadas. Eso es todo, señorita Marixa, agradecerle
pedirles que me apoyen marcando la calle, escribiendo el número 4 y poder ser tu voz y representarte en el Congreso como se merece, dignamente. También a agregar, soy nueva en política, no tengo ningún proceso penal, ni judicial, ni policial, entonces estamos ahí para poder asumir esta responsabilidad. De carrera soy contadora pública, magíster en gestión pública, y bueno, dar todo lo mejor de mí para mi pueblo, para mi país. Claro, muy bien, felicitaciones, Tania Ramírez. Suerte, que Dios la bendiga y le dé mucha salud en este tiempo que lo necesitamos mucho. Gracias, muy buenas Muchas tardes. gracias, muchas gracias, gracias. Gracias, nos vemos.